Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión traemos excelentes noticias para millones de residentes en los Estados Unidos. Quédese hasta el final del video. Va a conocer los detalles de esta increíble noticia que alegrará económicamente los bolsillos de millones de estadounidenses. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse al canal. Eso nos ayudaría muchísimo para seguir trayendo estas noticias. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo recibir poco más de $3,500 en un estado en concreto, en los Estados Unidos. En el marco de la temporada fiscal 2024, la Junta de Impuestos de las Franquicias en el estado californiano ha lanzado información actualizada sobre cómo el crédito tributario por ingresos del trabajo es una oportunidad que podría permitir a los contribuyentes obtener más de $3,500 en beneficios fiscales. Es crucial comprender que a pesar de que existen beneficios fiscales a nivel federal, los apoyos específicos que están relacionados con los impuestos estatales pueden variar significativamente. La Junta de Impuestos de Franquicias, siendo la entidad tributaria oficial del estado californiano, ha publicado detalles muy precisos sobre los criterios de calificación para este programa. Y es que este crédito fiscal estatal, que es reembolsable, no se considera un cheque de estímulo. Más bien, los contribuyentes deben cumplir con requisitos específicos para ser elegibles. La cantidad máxima que un individuo puede recibir son $3,529. Esto varía dependiendo de factores como ser ingresos, el estado civil y la cantidad de dependientes u hijos que usted tenga. Es muy fundamental comprender que este crédito fiscal opera como un reembolso de impuesto o una reducción de la factura fiscal y no como un estímulo directo. Por ello, vamos a buscar cómo aprovechar este crédito, de qué manera deben presentar su declaración de impuestos, la información detallada sobre ingresos, egresos y la composición del hogar nos va a permitir determinar el beneficio fiscal que cada contribuyente de manera única o personalizada podría obtener. Para calificar el crédito por ingresos del trabajo en el estado californiano para este año 2024, los contribuyentes deben cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos incluyen tener al menos 18 años o tener un hijo calificado. Además, los ingresos tienen que oscilar entre $1 a $30,950. No puede ser cero. Usted debe declarar sus impuestos. Es esencial poseer un número de seguro social o un número de identificación individual del contribuyente, el cual muchos conocen como el ITIN. Es algo válido para un contribuyente, para su cónyuge y para los hijos calificados. Además, se requiere haber sido residente en California durante más de la mitad del año fiscal en cuestión y no ser elegible para ser reclamado como hijo o dependiente por otro contribuyente, a menos que tenga un hijo calificado. La cantidad máxima del crédito fiscal, el cual un individuo puede recibir, no puede superar el total de los pagos de impuestos de California para el año correspondiente. Las cifras específicas van a estar vinculadas al número de hijos enumerados como dependientes dentro de su declaración de impuestos de California del año anterior. Las siguientes son las cantidades máximas que se pueden recibir según el número de dependientes reclamados. Si es el caso de no tener dependientes, puede ser hasta $285. Si tiene un hijo dependiente que califican, puede ser hasta $1,900. Si son 2 hijos dependientes que califican, puede ser hasta $3,137. Si son 3 hijos o más, la cantidad máxima son $3,529. Pues bueno, el crédito fiscal tributario por ingreso al trabajo en California va a representar una oportunidad valiosa para obtener beneficios fiscales muy significativos en el estado. Sin embargo, es imperativo cumplir con los requisitos de elegibilidad,
y presentar la declaración de impuestos de una manera adecuada para asegurar la recepción de este crédito. Con un máximo potencial de $3.529 en el juego, los contribuyentes pueden optimizar su situación financiera y recibir un reembolso que sin duda alguna va a contribuir positivamente a su bienestar económico. Pero no es lo único que estaremos viendo en California, y es que también se puede acceder a ayudas energéticas. Es gracias al programa REACH, el cual ofrece hasta $1,000. California, un estado reconocidísimo por sus elevados costos de vida, se enfrenta a la realidad de los servicios públicos, especialmente en el servicio de la electricidad, el cual puede aumentar las tensiones económicas en los residentes. Sin embargo, existe un rayo de esperanza en forma de un programa de alivio de asistencia energética a través de la ayuda comunitaria. Se trata, del programa REACH de esta compañía de gas y electricidad del Pacífico, el cual nos brinda la posibilidad de recibir hasta $1,000 para aliviar la carga financiera de las facturas de gas y electricidad. El programa REACH, financiado y administrado por la Ayuda Comunitaria del Pacífico, tiene como objetivo, principalmente, ayudar a los residentes de California a saldar sus facturas vencidas, ofreciendo un crédito sustancial de hasta $1,000 para lograr reducir los saldos pendientes en sus facturas. Se señaló algo muy importante, y es que este programa ha tenido un gran cambio, ya que el límite anterior que se podía recibir eran $500 y ahora se ha ampliado a $1,000, reflejando un compromiso renovado con el bienestar de la comunidad. Para ser elegible y acceder a esta ayuda financiera, se deben cumplir con ciertos requisitos. Es imperativo tener en cuenta residencialmente una empresa de servicios públicos y contar con un saldo vencido que no supere los $2,000. Además, el solicitante debe haber recibido también un aviso de desconexión de como sea 15 a 14 horas o ya estar desconectado del servicio. También pueden contar con una desconexión de 15 días u 48 horas. Aquellos que hayan recibido esta asistencia de REACH en los últimos 12 meses ya no pueden ser elegibles para una nueva solicitud. El programa también establece pautas de ingresos que son basadas en el tamaño del hogar con el fin de determinar la elegibilidad. Un hogar de 1 o 2 integrantes debe ganar menos de $39,440 al año, mientras que una familia de 3 debe tener ingresos inferiores a $49,720. Para una familia de 4, el límite son $60,000 anuales, y luego de esto se agregan $10,280 por cada miembro adicional. Es crucial destacar que el programa REACH es gestionado por diversas organizaciones comunitarias, lo cual implica que los solicitantes deben localizar la agencia más cercana a su lugar de residencia para iniciar con el proceso. También se ofrece un buscador que facilita esta tarea y también un representante de la agencia local que puede brindarle asistencia en presentación de solicitud física. En caso de no encontrar una organización local en el condado, en la ciudad o en su estado en general, los solicitantes tienen la opción de presentar su solicitud en línea. Este proceso implica completar los campos necesarios para confirmar la elegibilidad, asegurando de este modo la posibilidad de recibir el beneficio de $1,000 para el pago de servicios de gas y de electricidad.